¿Qué tal, cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes. El día de hoy para hablar sobre el filme False Influencer, Not Okay, dirigida por Queen Shepard. Y la historia de una chica que, como dicta el título, es un intento de influencer, quien es increíblemente poco exitosa en este intento de venderse al mundo como una influencer de las redes sociales y una personalidad que todo el mundo quiera seguir, por lo que decide fingir que fue a Francia para poder ganar una mayor cantidad de seguidores, hasta que ocurre que hay un atentado donde ella se suponía que iba a estar y todo el mundo cree que ella estuvo involucrada, lo que la pone en esta situación media incómoda, en que tendría que admitir que no fue a Francia y supongo admitir que todo lo que estaba subiendo fue una falsedad, pero decide simplemente pisar más el acelerador e inventar toda una historia sobre lo horrible que fue ser parte de ese atentado para ganar más simpatía aún. Y honestamente es una película bastante entretenida. Creo que el filme apunta muy alto respecto a lo que quiere comentar, porque claramente intenta hacer un comentario bastante profundo sobre el impacto de los influencers y cómo la gente legítimamente no parece muy interesada en los eventos en sí mismos, sino que más bien quiere explotar el hecho de que wow, esto es algo trágico y no me hace a mí ver genial comentar sobre esto y hacerme sentir que estoy siendo partícipe de algo que es mucho más grande que yo. Y finalmente es una especie de parodia sobre la vida de los influencers y cómo ellos se creen más grandes de lo que son, más exitosos, más importantes de lo que realmente son, porque finalmente son gente que solo sube su vida a redes sociales. Y diré que ese es su mayor problema. Supongo que es demasiado ambiciosa porque puede tornarse un poquito pretenciosa, pero es un filme a esta altura porque es una comedia. Supongo una comedia negra, pero una comedia dentro de todo. Es decir, al principio del filme hay un chiste sobre cómo la protagonista, interpretada por Zoe Deutch, una actriz con la que no soy muy empatético generalmente, pero que creo que hace un, de hecho, bastante buen trabajo. Ella hace un chiste sobre cómo le da pena no haber conocido a nadie que murió en el 11 de septiembre del 2001, porque fue un evento tan significativo para la generación Z que no haber participado de eso las hace sentir como que está fuera de la ola. Lo encuentro que es un comentario tan ciego sobre, supongo, lo que es el buen tacto, y encuentro muy chistoso como el chiste es claramente a expensas de lo terrible que es esta persona. Y me gusta un poco lo incómodo que es que esta es claramente una pésima protagonista, es decir, es una terrible persona, pero tú de alguna forma tienes que simpatizar con ella porque de alguna forma puedo entender el meollo en que se metió. Es decir, es una persona que tomó una mala decisión, pero no es una decisión por la que alguien debería ser crucificado, que es el hecho de que fingió ir a un lugar donde no había ido. Y luego se vio una circunstancia que tenía que admitir, ok, o confieso en la verdad y me confieso como una persona patética y básicamente sepulto para siempre mi vida en redes sociales, o piso más el acelerador y finjo toda una vida que claramente no viví, todo un episodio traumático que no viví. Lo encuentro que es interesante porque me hace pensar, ok, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? Porque siento que es muy fácil decir, claro, yo diría la verdad, pero cuando estás en un punto en que estás tan falto de cariño, de atención, es el tipo de cosas donde es muy complicado, supongo, tomar una decisión, y creo que la película hace un muy buen trabajo en generar una personalidad en que yo legítimamente, de alguna forma, creo que esta gente que podría existir, gente que existe, no sentir que estoy viendo una caricatura de las influencers. Creo que mi mayor problema es que todo lo que está comentando es muy superficial, porque todos sabemos que los influencers son básicos. No creo que haya nadie en el mundo que vea a los influencers y piense, oh, esta gente que realmente tiene la vida resuelta y que realmente aportan mucho a la sociedad. Yo creo que la gente que sigue influencers lo sigue porque, fíjalo, son entretenidos. Nadie cree que esto realmente ejemplifique una vida ideal, y si lo hay diría que es gente muy mínima, porque la mayoría de la gente que yo conozco, todos estamos de acuerdo, es un estilo de vida que es medio burdo, pero es entretenido de seguir, entretenido de ver. Es decir, no hay nada de terrible, supongo, en que te entretenga ver historias de Instagram de alguien que es supuestamente famosa. Por lo mismo, una película que está tan enfocada en comentar sobre lo superficial y falso que son los influencers, es decir, todos sabemos eso, es decir, no estás comentando absolutamente nada nuevo. Este tipo de historias que siento que puedo entender, ok, la película claramente está hecha por gente que entiende las redes sociales, y eso se nota durante el guión, durante la dirección, se nota que toda la parte creativa realmente entendía el nivel de las redes sociales, el impacto y la forma en que esta gente vive. Mi problema es que, como digo, el comentario no aporta nada nuevo. Siento cuando las películas comentan sobre cosas que son tan obviamente malas, no me generan mucha simpatía, porque es como que una película dijera, wow, asesinar es malo. Todos sabemos que asesinar es malo, es decir, realmente estás aportando algo muy sustancial al respecto. Sí me gusta, sí, que el filme no teme ir en una dirección muy interesante, que es sobre cómo la gente explota sucesos que son trágicos. Algo que claramente también, probablemente mucha gente está de acuerdo, sí, explotar sucesos trágicos es malo, pero es algo que extrañamente mucha gente hace.
como que todos estamos de acuerdo en ello moralmente, pero mucha gente lo hace incluso sin darse cuenta. Y no es hasta que quizás nos enfrentamos a gente que legítimamente está pasando por eventos trágicos que nos damos cuenta de lo explotativo que puede ser. Y me gusta, por ejemplo, como la protagonista conoce a una amiga que pasó por un tiroteo, que fue parte de un evento de violencia con armas. Eres una persona muy activa en frenar la violencia con armas, y uno de mis momentos favoritos es cuando nos enfrentamos al hecho de que hay gente que duda que este evento haya ocurrido o que lo está exagerando y finalmente piensa que todo esto es parte de una agenda política para limitar los derechos de la gente que porta armas. Y esa gente que existe y que está muy naturalizada, gente que finalmente cuando se ve con evidencia, con cosas que ocurren, simplemente prefieren cegarse e inventar una falsa narrativa que se adecua a lo que ellos piensan porque es más satisfactorio para su opinión personal. Ese es probablemente uno de los comentarios más interesantes que la película presenta, pero no es sino hasta el tercer acto que recién empieza a tentarse sobre ese comentario y finalmente sobre ese nivel de expresión. Entonces siento que a la película le falta más ese tipo de comentario más agudo, más ácido, y sobra de estas cosas como wow, no son superficiales los influencers, porque todos sabemos, no necesito que me digas que los influencers son superficiales, es algo súper obvio. La dirección en general supongo no es nada extraordinario, pero sí tiene un cierto timing con la comedia oscura en que en ningún momento se siente particularmente ofensiva, pero no teme dar golpes en ciertos aspectos. Como digo, tener una comedia negra donde tu protagonista finge ser parte de un atentado terrorista y tienes un personaje que literalmente pasó en un evento de violencia con armas, es decir, es una trama bastante pesada y para lo cómica y liviana que puede ser la historia, siendo que en general balancea muy bien el hecho de que dentro de todo es una comedia negra y comenta sobre estas cosas de forma que puede ser un poco respetuoso para algunas personas, pero siento que legítimamente genera, como digo, este comentario en particular que es bastante interesante sobre eventos explotativos y cómo la gente tiende a ignorar el trauma de personas solo porque no las conocen y porque finalmente lo que opinan no se adecua a lo que yo pienso particularmente. La dirección no es nada extraordinario, pero sí creo que el guión va en una dirección que es interesante y obviamente se adecua con construir personajes que se sientan realistas. Como digo, ninguna personalidad en particular se siente como una caricatura. Puede ser que Dylan O'Brien sea como un poquito mucho, es como un saco wea, que es demasiado saco wea. Yo sé que esa gente existe, pero puede ser un poquito mucho para mi gusto. Pero sí, esta película diría que es bastante buena, pero a mi parecer está demasiado abarrotada de temas que son muy universalmente aceptados como para que finalmente sienta que está comentando algo significativo, y por lo mismo se puede sentir como un poco pretenciosa, como que está siendo mucho más profunda de lo que realmente está haciendo. Hubiera preferido que el filme se enfocara más en esta crítica mucho más aguda, mucho más ácida y mucho más incorrecta en algunos sentidos, que simplemente dedicarse tanto a decir que algo que todos estamos de acuerdo y que no es tan importante, sin contar con que el hecho de que la protagonista sea tan desagradable puede sacarte de quicio, porque se supone que tienes que empatizar con ella en algún momento de la historia, y si bien claro, puedo empatizar con que esta gente que existe, no sé qué habría hecho yo en sus zapatos, hasta cierto punto puede ser un poco mucho el que creaste un personaje muy desagradable para liderar tu historia. Por otro lado, sí me gusta el final, me gusta mucho cómo el filme decide hacer que la protagonista tome responsabilidad por sus actos. Sin entrar en spoilers, me gusta que la película finalmente no tema ir a cierto punto y crear ciertas relaciones, porque puede ser incómodo para un espectador que quizás sintió empatía por la protagonista. No es mucho decir, porque probablemente la mayoría no sintió empatía con la protagonista, entonces a cierto punto cuando ella recibe lo que merece es más satisfactorio, pero muchas películas supongo habrían apostado por cierta redención, que creo que si bien la película apuesta por algún nivel de redención, diría que no es lo suficiente como para pensar que se acobardó de realmente darle un final que se mereciera. Tengo muchos reparos con el filme, pero entre todo sí diría que es una película bastante entretenida, que a mi parecer podría haber sacado mucho más provecho a sus temas, y por lo mismo diría que sí, definitivamente es una película recomendada. False Influencer es un ligero 6 de 10, buena película que de todas formas recomendaría que vayan a ver, incluso aunque no sea tan profunda como creen que es. Dígame, ¿qué les pareció esta cinta? Pueden hacerme eso en los comentarios. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y a ver. Tica semana.